Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que siempre nos dejan picados, especialmente cuando se trata de nuestros ídolos. Hoy nos vamos a sumergir en la vida de Can Yaman, y no para hablar de sus últimos proyectos o de su increíble físico, que ya sabemos que es de otro planeta. No. Hoy vamos a ir un poquito más allá, a hurgar en esa parte más íntima y a menudo desconocida, su primer amor. Y sí, prepárense porque parece que hubo una relación secreta que pocos conocían, y la verdad detrás de todo esto es realmente increíble. Así que si son fanáticos de Can Yaman o simplemente les encanta el chisme jugoso y las historias que nos hacen soñar, quédense hasta el final. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Empecemos. Todos conocemos a Can Yaman como ese galán turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Sus papeles en series como Erkenci o Dolunay lo catapultaron a la fama internacional, convirtiéndolo en un fenómeno. Su carisma, su sonrisa deslumbrante, su energía arrolladora, todo en él parece sacado de un cuento de hadas. Pero detrás de las cámaras, detrás de esa imagen pública tan pulida, todos nos preguntamos ¿cómo es Can Yaman en su intimidad? ¿Quién fue esa persona que le robó el corazón por primera vez? Porque todos tuvimos un primer amor, ese que marca, ese que a veces recordamos con una mezcla de dulzura y nostalgia, ¿verdad? Pues parece que Can no fue la excepción, y los detalles que han salido a la luz sobre su primer amor y una relación que mantuvo en secreto son, ¡wow! Imagínense un joven Can Yaman, aún lejos de la fama que lo consumiría años después, navegando las complejidades del amor por primera vez. No hablamos de un amor de adolescencia efímero, sino de algo más profundo, algo que al parecer vivió de forma muy discreta, casi escondida. Los rumores y las filtraciones sugieren que este primer amor fue con una chica que no pertenecía al mundo de la actuación o la televisión, una persona de su entorno más cercano, quizás de sus años de estudiante. Esto es lo que lo hace aún más interesante, ¿no creen? Porque a veces los amores más puros y genuinos surgen lejos de los focos, en esos momentos de la vida en los que solo importamos nosotros y esa otra persona. Según se cuenta, esta relación se mantuvo en estricto secreto por diversas razones. Una de ellas podría ser la propia naturaleza de Can, que siempre ha mostrado ser una persona reservada en cuanto a su vida privada, a pesar de su profesión. Otra razón podría ser la presión mediática que ya empezaba a sentirse, incluso antes de su gran despegue. Imaginen lo difícil que debe ser para una persona joven, enamorada, mantener una relación normal cuando sabe que sus pasos ya están siendo observados, aunque sea de forma incipiente. Por eso optaron por la discreción, por vivir su amor lejos de las miradas indiscretas, construyendo un mundo propio donde solo existían ellos dos. Los detalles son escasos, como era de esperar, pero se habla de una conexión muy fuerte, de un amor tierno y genuino. Se dice que esta chica influyó mucho en él en una etapa formativa de su vida. Piensen en la importancia de esa primera relación significativa. Es esa persona que te enseña sobre el amor, sobre la confianza, sobre cómo compartir tu vida. Es una etapa donde te descubres a ti mismo a través de los ojos del otro. Y si esa influencia fue positiva, como todo indica, sin duda moldeó parte de la persona que Can Yaman es hoy. La especulación apunta a que esta relación pudo haber terminado, como muchas primeras relaciones, por diferentes caminos de vida, por proyectos personales o simplemente porque el destino así lo quiso. Pero el impacto, el recuerdo, ese primer gran amor, eso queda para siempre, ¿verdad? Lo que realmente me llama la atención es la idea de una relación secreta. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Se escondían? ¿Evitaban salir juntos en público? ¿O simplemente no compartían detalles con nadie más que sus allegados más íntimos? Probablemente fue una combinación de todo. En un mundo donde cada paso de las celebridades se escudriña, mantener algo tan personal como un primer amor en privado debió requerir un gran esfuerzo y complicidad. Y esa complicidad, ese pacto de silencio, habla de una intimidad especial, de una confianza profunda. Además, esta historia nos recuerda que a pesar de la fama, de la riqueza, de los flashes, los famosos también son personas con sus propias experiencias, sus propios romances, sus propias decepciones y sus propios primeros amores. Es fácil idealizarlos y pensar que sus vidas son perfectas, pero la realidad es mucho más compleja, y estas historias nos humanizan.
Nos permiten conectar con ellos a un nivel más profundo, imaginando sus años de juventud, sus primeras inseguridades, sus primeras alegrías en el amor. Ahora vamos a indagar un poco más en las posibles razones de este secretismo. Podríamos pensar que Kan, siendo joven, quería proteger su relación de la curiosidad ajena. O quizás la chica en cuestión era muy celosa de su privacidad y él respetó eso al 100%. En cualquier caso, la decisión de mantenerlo en secreto dice mucho sobre la importancia que le daban a esa relación, al querer preservarla de cualquier influencia externa. Era su espacio, su burbuja de amor. Y aquí es donde entra la parte de increíble verdad. ¿Qué es lo tan increíble de todo esto? Pues quizás lo increíble sea la sencillez y la normalidad con la que Kan Yaman vivió su primer amor, lejos de los escándalos o de las relaciones mediáticas que a menudo rodean a las estrellas. Lo increíble es que a pesar de la vorágine de la fama que llegaría, él tuvo esa experiencia humana fundamental de amar y ser amado de forma pura y discreta. Lo increíble es que a pesar de todo lo que vemos ahora, esa base de afecto sincero y quizás, de una persona que lo apoyó en sus inicios, siempre estuvo ahí. Si pensamos en las relaciones públicas que ha tenido Kan Yaman, la mayoría han sido bajo la lupa de los medios. Han sido comentadas, analizadas, desmenuzadas hasta el último detalle. Por eso, la idea de una relación que se mantuvo completamente al margen de eso, que fue vivida en la intimidad, adquiere un valor casi mítico. Es como encontrar un tesoro escondido. ¿Quién era esa chica? ¿Cómo se conocieron? ¿Qué los unió? Son preguntas que nos hacen imaginar mil escenarios. Podríamos teorizar que en esa etapa formativa, esta chica pudo haber sido un ancla, alguien que lo mantenía con los pies en la tierra mientras soñaba con un futuro brillante. Una confidente, una cómplice. Y si esa relación terminó como suele ocurrir con las primeras, no significa que no haya sido significativa. Al contrario, los primeros amores suelen dejar una huella imborrable, incluso cuando no duran para siempre. Enseñan lecciones valiosas, forjan el carácter y la forma en que más tarde abordaremos otras relaciones. ¿Y por qué se desvela ahora, si fue algo tan secreto? A veces con el tiempo las personas se sienten más cómodas compartiendo ciertos aspectos de su pasado. O quizás han surgido detalles de forma casual a través de amigos en común o fuentes cercanas que prefieren mantener el anonimato. Lo cierto es que esta información añade una capa más de profundidad a la figura de Kan Yaman, mostrándonos que antes de ser el ídolo global que es hoy, fue un joven que experimentó el amor de una manera muy personal. La increíble verdad podría radicar también en el hecho de que a pesar de las especulaciones y los rumores que siempre rodean a figuras públicas como Kan Yaman, esta historia parece apuntar a algo mucho más sencillo y auténtico. No es un escándalo, no es una infidelidad, no es una relación fugaz de portada. Es el relato de un primer amor, vivido con discreción y presumiblemente con mucho cariño. Y eso en sí mismo es bastante increíble en el mundo del espectáculo. Nos recuerda que detrás de los personajes y las cámaras, hay personas con historias de vida que a menudo son más conmovedoras por su simplicidad. Así que ahí lo tienen, un vistazo a lo que podría ser el primer gran amor de Kan Yaman, una historia envuelta en un velo de secreto y discreción. Una historia que nos recuerda que todos tenemos un pasado, y que incluso las figuras públicas más deslumbrantes, en algún momento, fueron jóvenes experimentando las emociones más universales, como el primer amor. Y esa discreción, esa protección de su intimidad en una etapa tan vulnerable, habla de un respeto por la persona que amó y por sí mismo. Para finalizar, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje a través de la vida personal de Kan Yaman. Ha sido un placer desentrañar estos detalles con ustedes, ¿no creen? Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que es importante que las celebridades compartan aspectos de su vida privada? ¿Qué es lo que más les intriga de este primer amor secreto de Kan? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha intrigado tanto como a mí, no olviden dejarme un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta más. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con todos los que disfrutan de conocer un poco más de cerca a sus ídolos. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Denle a ese botón rojo o activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Un abrazo enorme.